Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic de una historia diferente. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Una vil sonrisa se grabó en el rostro de Freezer, observando con sumo agrado las expresiones de horror que poseían los individuos frente a él. Siempre era satisfactorio observar ese tipo de expresiones en sus víctimas. ¿Sorprendidos de verme? No me extraña. Debo admitir que por unos instantes no creí sobrevivir. Su tono decayó levemente, un ceño grabándose en su rostro, todo su cuerpo tensándose al recordar aquella horrible experiencia. Llegó a sentir miedo. Por unos meros instantes, pensó que todo había terminado. Afortunadamente logró reaccionar ante la situación, extrayendo todavía más poder de su interior y evitando ser desintegrado por la técnica. Sin embargo, toda la situación que había vivido, todo lo que había experimentado, sería algo que jamás podría olvidar. Ellos lo pagarían caro. Puedo estar malherido, aún así, tengo el poder suficiente como para terminar con todos ustedes. Iniciando por ti, maldito simio. Exclamó Freezer, sin pensarlo dos veces alzó uno de sus dedos liberando una fina onda de ki morada. Sonrió ampliamente. En su estado actual ese Saiyajin no lograría esquivarlo. Pero, justo en el último instante el Namekuseijin lo empujó hacia un lado, recibiendo el ataque en su lugar. No pudo evitar fruncir el ceño con molestia ante la interferencia del hombre de piel verde. Señor Piccolo. El mocoso soltó un grito de horror y angustia, al observar cómo el cuerpo del Namekuseijin se desplomaba sobre el suelo totalmente inerte. El híbrido se acercó hacia el cuerpo, comenzando a derramar lágrimas. Freezer, maldito. El grito de Goku provocó una sonrisa en su rostro. Debía ser la primera vez que finalmente oía un rastro de ira y odio en aquel hombre. Iros ahora mismo. Yo me haré cargo de Freezer. Las palabras del hombre estaban dirigidas hacia los tres individuos que todavía quedaban en pie. Ahora que había visto su reacción, sabía que asesinar al Saiyajin primero era una mala idea, pensó Freezer. Sería mucho más divertido matar al resto y ver de primera mano el sufrimiento de aquel simio. Sí. Ya lo podía imaginar. Sería un recuerdo para toda la eternidad. Y una vez terminará con sus queridos amigos lo mataría lentamente. Tranquilo, simio. Muy pronto te reunirás con tu amigo verde. Además, fue su culpa. ¿Quién le mandó interponerse en el camino? Cuestionó con un tono lleno de diversión el demonio del frío. Bien, ahora, ¿quién sería el siguiente afortunado? ¿Quizás su hijo? ¿El Saiyajin que había aparecido repentinamente? ¿O quizás el terrícola? Una sonrisa se extendió por sus facciones cuando el hombre de baja estatura calvo entró en su campo de visión. Me pareció oír algo acerca de huir. ¡Qué hilarante! Ninguno de vosotros abandonará este planeta con vida. Exclamó Freezer, extendiendo una de sus manos, utilizando sus poderes telequinéticos para elevar al terrícola en el aire. Freezer, no lo hagas. Detente ahora mismo. Exclamó Goku con desesperación, observando la escena de forma impotente. Goku. Gritó Krillin. Y con un cierre de su puño el cuerpo del terrícola se expandió hacia afuera, explotando en miles de pedazos. Pequeños restos de carne carbonizada aterrizaron sobre los océanos, otros pocos fueron llevados por el viento. Los tres Saiyajines observaron la escena con total incredulidad y horror. Se lo tenía merecido. Aún no había olvidado la osadía que tuvo al cortarme la cola. Exclamó Freezer con una amplia sonrisa. Sus ojos se dirigieron hacia los tres Saiyajines. Bueno, ¿qué te parece si continúo? Cuestionó, centrando su atención en Son Goku. En esta ocasión mataré a tu hijo. O quizás al otro simio. Río ante sus palabras. ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir una gran idea. Te lo dejaré a tu elección. Después de todo, al final del día, todos terminaréis muertos. Y en aquel instante se percató de algo. Pequeños gruñidos habían comenzado a salir de los labios de su oponente. Parpadeó, alzando su mirada y observando cómo múltiples nubes negras habían comenzado a formarse, relámpagos aterrizando junto a su enemigo. Dio un paso hacia atrás por mero instinto, notando la expresión del Saiyajin. Por primera vez en su vida, sus instintos estaban gritándole una única cosa. Huir. Cambio de punto de vista. ¿Tú, cómo te atreves? Cuestionó Goku. Todo su cuerpo se encontraba tensado, pequeñas convulsiones sacudiéndolo. La ira que sentía en aquel instante era tal, que ignoró por completo la sangre que comenzaba a deslizarse por sus puños apretados, ante la fuerza que estaba ejerciendo.
Suficiente. Esto debía terminar ahora. Nunca perdonaría a Freezer. Diminutas rocas comenzaron a alzarse a su alrededor y con un poderoso grito que sonó por todo el planeta, finalizó con su transformación. Una aura dorada poderosa como una llama lo rodeaba, su cabello se había erizado tomando un tono rubio. Sus ojos alguna vez negros como el carbón, ahora eran de un color celeste. La mirada que alguna vez había reflejado inocencia y bondad, ahora solo mostraban puro odio e ira. ¿Tú, qué demonios eres? Los Saiyajines solo os podéis transformar en simios gigantes. Exclamó Freezer totalmente confundido ante la vista. Comenzó a temblar. No, imposible. Dijo el demonio del frío, negando con la cabeza dando un paso hacia atrás con algo de cautela y terror. Me niego a creer en esa estúpida leyenda. Gritó. No dijo nada. Actualmente sentía tantas emociones negativas en su interior. Sentimientos que jamás había sentido en su vida con tanta intensidad. Era difícil para él mantener el control sobre su cuerpo y mente. En estos instantes, todos sus instintos estaban empujándolo a despedazar al ser que tenía frente a él, sin importar los daños colaterales. Y eso incluía a Gohan y Ren. Desvió su mirada hacia Piccolo al notar algo. Todavía seguía con vida. El shock que había recibido al verlo caer no le había permitido notarlo. O quizás, con esta nueva transformación no solo sus poderes habían aumentado, sino que también sus sentidos. Centró su mirada en Freezer. Gohan, Ren. Habló sin tan siquiera mirarlos. Os debéis ir. Ahora. Me haré cargo de Freezer. Llevaros a Piccolo, todavía sigue con vida. Buscad a Bulma, subiros a mi nave e iros. Dijo Son Goku. Su tono mostraba autoridad, algo que nunca había sido una característica de él. Pero, papá, susurró Gohan. Apretó los dientes, girándose para encarar a su hijo. He dicho que os vayáis. No sé cuánto más podré mantener la cordura. Iros ahora mismo. Gritó con todas sus fuerzas, notando la sorpresa en el rostro de su hijo. Él asintió con una expresión de shock y temor, desviando su mirada hacia Ren. Súbete a mi espalda. Ren no lo pensó ni siquiera un instante, haciendo tal como había pedido el pequeño híbrido. Gohan cargó rápidamente con el cuerpo de Piccolo en brazos, alzando el vuelo y alejándose del lugar tan rápido como podía. Freezer se percató de aquello, extendiendo una de sus manos al instante. ¿Crees que los dejaré ir? Pobre imbécil. Y antes de que pudiera hacer algo, apareció frente a un sorprendido Freezer sujetando su muñeca con fuerza. Los ojos del emperador del mal se abrieron en shock. ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te moviste de esa forma? Gritó mientras intentaba deshacerse del agarre y retroceder. Se limitó a mirarlo, aumentando la presión sobre su agarre. Un quejido de dolor salió de los labios de Freezer, cayendo de rodillas ante el dolor. Podría continuar así, pero, si hiciera algo así estaría perdiéndose a sí mismo. Con eso en mente, dejó ir a su enemigo, el cual daba rápidamente un salto hacia atrás. Bastardo, murmuró Freezer sujetándose su muñeca adolorida. Lo miró una vez más, cuestionándose qué tipo de convicción era la que guiaba a un ser como Freezer. ¿Qué clase de motivo había llevado a formar a un monstruo como Freezer? ¿Realmente existía algo que pudiera justificar sus acciones? Él conocía la respuesta. No, tú, deja de mirarme así. Habla. Di algo. Exclamó Freezer, antes de lanzarse contra él. Y con esa simple acción, la batalla que decidiría el destino de todo el universo dio inicio. Cambio de punto de vista. Ren miró confundido el entorno a su alrededor, al igual que el niño y la mujer peliazul que habían recogido hace unos instantes. ¿Cómo era posible? Hace apenas unos instantes se encontraban en el interior de la nave, con intenciones de abandonar el planeta, y repentinamente se encontraban en lo que parecía ser un pequeño claro, rodeados por un inmenso bosque. Sacudió su cabeza, agachando la mirada. Césped verde bailando junto a la suave brisa. En esta ocasión miró hacia arriba, comprobando el cielo azulado resplandeciendo junto al sol. No cabía duda alguna. Se encontraba en la Tierra. Entonces Son Goku estaba diciendo la verdad. También existía en este mundo, dimensión o lo que fuera esto. Era obvio que no era la misma Tierra que él conocía, aún así, debía admitir que se sentía algo reconfortante encontrarse en un lugar más familiar para él, después de todos los eventos en aquel planeta. Señor Piccolo. ¿Se encuentra bien? La cuestión por parte de Gohan fue suficiente para interrumpir los pensamientos de Ren. Miró de reojo, notando cómo el hombre de piel verde, que alguna vez había tenido un agujero en el pecho, se encontraba de pie en perfectas condiciones. Sí. Den de sano mis heridas.
respondió el Namekuseijin. Gohan sonrió, acudiendo rápidamente hacia el niño de piel verde. Sujetó sus dos manos, comenzando a bailar de felicidad. Gracias, Dende. Gran patriarca. Otro grito llamó la atención de Ren. Desvió su mirada, observando a un anciano obeso de la misma especie que la babosa. Aunque a comparación suya, el tamaño del anciano era bastante notable. Escuchadme bien, hijos míos. Comenzó a hablar, su tono era débil, signo de que no le quedaba demasiado tiempo en este mundo. No me queda mucho en este mundo, os explicaré todo lo que sé antes de irme. Actualmente estamos en un planeta llamado Tierra. Hemos resucitado gracias a las Dragon Ball que se encuentran en este planeta y fuimos teletransportados por un deseo de Porunga. Explicó. Lamentablemente, no puedo responder a todas vuestras preguntas. Mori, acércate. Tú serás mi sucesor. Eres el más capacitado. Tus conocimientos son amplios y nuestro pueblo siempre te ha tenido en gran estima. Te transferiré mis poderes y ligaré las Dragon Ball a tu vida. Un Namekuseijin anciano emergió de entre toda la multitud avanzando hacia el gran anciano. El gran patriarca extendió su mano, posándola sobre la cabeza de su repentino sucesor. Los cuerpos de ambos comenzaron a brillar en una tenue luz blanca, la cual se extinguió a los pocos segundos. Apartó su mano, mostrando una amplia sonrisa. Ahora ya me puedo ir en paz. Adiós a todos, hijos míos. Recordad que siempre os amaré. Y con esas palabras, la figura del gran Namekuseijin comenzó a desvanecerse hasta que finalmente no había rastro de él. Todos los alienígenas de piel verde permanecieron en silencio, honrando a su fallecido líder. Unos pocos no pudieron evitar soltar unos leves sollozos los cuales eran audibles. Ren pudo notar cómo incluso el niño y la mujer peliazul mostraban expresiones decaídas ante los sucesos, como si estuvieran acompañando en el sentimiento a estos seres. Nuestra primera tarea será enumerarnos. Después de unos pocos segundos, el nuevo patriarca habló. Debemos asegurarnos de que no falte nadie. Y con eso dicho, todos se pusieron manos a la obra, ninguno osando cuestionar a su nuevo líder. Ah, se sentía bien finalmente estar tranquilo una vez más, pensó Ren. Todo lo que había sentido frente a aquel monstruo había sido un auténtico dolor de cabeza. De todas maneras, ahora tenía nuevas preguntas las cuales responder. Dragon Ball, Por lo que pudo oír y deducir, debía tratarse de algún tipo de objeto mágico que concedía deseos con el suficiente poder, como para resucitar a una gran cantidad de personas y teletransportar grandes masas a través de todo el universo. Si bien era algo tentador, realmente no tenía ningún deseo en mente que pedir, aparte de averiguar cómo había llegado hasta aquí. La inmortalidad y cosas por el estilo no era algo que llamaran su atención, después de todo, ¿quién quería vivir eternamente? La aldea del anciano Tsuryu no se encuentra por ningún lado. Uno de los múltiples Namekuseijin habló. El resto comenzó a mirarse entre sí, cuestionándose dónde podrían hallarse. Quizás estáis hablando de la aldea que destruí. Una nueva voz surgió. Todos los presentes desviaron sus miradas hacia el hombre de baja estatura. Algunos de los presentes no pudieron evitar gruñir al reconocerlo. Su cabello negro tenía la forma de una llama. Vestía una armadura sin hombreras, similar a la que vestía el niño, compuesta por los mismos colores. Un spandex azul cubría todo su cuerpo, un peculiar agujero encontrándose a la altura de su abdomen, dejando al descubierto sus abdominales bien formados. Si mi deducción es correcta, lo más probable es que vuestro deseo fue resucitar a las víctimas de Freezer y sus hombres. Bueno, esbozó una sonrisa llena de diversión. Yo no me incluyó en ese deseo. Maldito monstruo. Gritó uno de los múltiples hombres de piel verde. Aquello solo logró sacar una carcajada del hombre. Miró a aquel hombre con curiosidad. A juzgar por su forma de actuar y de las miradas que recibía, no parecía ser ningún tipo de aliado para ellos. Si el hombre estaba aquí, era evidente que no era por propia voluntad. Muy posiblemente las Dragon Ball eran las responsables de su presencia aquí. Necesitaba actuar con cautela. Ese hombre no dudaría en matarlo, podía verlo. Por el momento sería inteligente mantener un perfil bajo. Por otro lado, aún necesitaba estudiar todas las opciones que poseía con tranquilidad. Si lograba averiguar algo interesante acerca de ese tipo, podría ser una pieza importante sobre el tablero. Esperad. Si el deseo fue traernos a la Tierra, ¿dónde está Goku? ¿Y alguien me puede explicar quién es este tipo? Exclamó Bulma señalando a Ren sin ningún tipo de vergüenza. Ren no pudo evitar gruñir. Y ahí se iba el mantener el perfil bajo, gracias mujer chillona. Desconozco dónde se encuentra Son Goku. No puedo sentir su energía sobre el planeta.
Por algún motivo todavía debe continuar en Namek. Y respecto a quién es él, la mirada de Piccolo se fijó en él. Ren optó por fingir ignorancia. Después de muchos años, tal acto era bastante convincente en él. Pero al parecer no surtía efecto en alguien como ese Nameku Seijin. Sus ojos lo estaban estudiando y podía notar su expresión desconfiada. Sabía que él estaba escuchando. Ni siquiera yo mismo lo sé. Lo único seguro es que su nombre es Ren y es un Saiyajin. Respondió Piccolo. Saiyajin. Gritó la mujer, su cuerpo comenzando a temblar como si se tratara de mera gelatina. Saiyajin. El hombre que se había ganado el odio de todos habló. Se levantó, acercándose hacia él con una mirada de pocos amigos. ¿Quién eres? Cuestionó. No respondió. ¿Por qué hacerlo? Te hice una pregunta, insecto. Más te vale responder. A no ser que tengas tantos deseos de morir. Si ese es el caso, será un placer para mí mandarte al infierno. Dijo el hombre. ¿Qué podía decir? Nada de lo que pudiera decir podría satisfacer a este hombre. No tenía suficiente información acerca de los Saiyajines o este mundo como para inventarse una historia contundente. Si decía algo improvisado sin ningún tipo de fundamento, sería lo mismo que insultarlo a la cara. Y si optaba por decir la verdad, posiblemente pensaría que estaba burlándose de él y terminaría muerto. No responderá, Vegeta. Dijo Piccolo, optando por interferir en el asunto. El hombre llamado Vegeta alzó una ceja, mirando de reojo al Nameku Seijin. ¿Y por qué no lo haría? Cuestionó, antes de volver su atención hacia Ren. Después de todo soy el príncipe Saiyajin. Debería cumplir con mis peticiones. Oh, genial, pensó Ren. Frente a él no tenía un Saiyajin cualquiera. Tenía al príncipe. Eso complicaba todo aún más. Su actitud arrogante, debido a pertenecer a la realeza, no lo haría dudar en terminarlo. Estaba subido en un pedestal debido a su posición jerárquica, donde veía a todos como seres inferiores. Era como un niño, sí. Si no obtenía lo que quería, explotaría en una rabieta o algo similar. Por otro lado, todo esto podría resultar beneficioso para él. ¿Qué mejor persona para darle información acerca de los Saiyajines que el propio príncipe? Seguramente era quien tuviera mayor conocimiento acerca de la especie. Pero, las posibilidades de que él se prestara a tal cosa eran cercanas al cero. De hecho, era más posible que antes terminara muerto. Debería averiguarlo por su cuenta, o encontrar otra fuente de información. Ahora mismo lo más primordial era preservar su vida. Veo que no hablarás, está bien. No te preocupes. Tengo métodos más efectivos para obtener las respuestas que quiero. Dijo Vegeta con una amplia sonrisa. No pudo evitar mostrar preocupación ante sus palabras. Y antes de que pudiera registrar lo que estaba sucediendo, un inmenso dolor emergió desde su estómago recorriendo rápidamente todo su cuerpo. Vegeta había aparecido frente a él, conectando un puñetazo contra su estómago. El cuerpo de Ren salió disparado, impactando contra un árbol que lograba detener su recorrido. Pocos segundos después, la estructura de la planta se vino abajo, el tronco aterrizando sobre sus piernas. Se retorció de dolor, un fino hilo de sangre cayendo por sus labios. ¡Qué ridículo! Posees un poder patético. Te ahorraré un poco de sufrimiento si decides responder ahora. Comentó el príncipe Saiyajin con una sonrisa. ¿Qué era esto? Con un golpe y ya estaba para el arrastre. De hecho, estaba sorprendido de continuar con vida. Alzó su mirada, observando cómo el príncipe avanzaba hacia él. ¿Iba a morir aquí? ¿Este era su destino? No. Se negaba a tal cosa. Pero, ¿qué podía hacer para impedirlo? Existía una brecha de poder abismal entre Vegeta y él. No moriría arrodillado. Lo haría de pie. Podría ser una rata callejera, un desecho humano o un monstruo sin emociones, pero, incluso alguien como él tenía una pizca de orgullo. Además, esa sensación estaba ahí nuevamente. La emoción de querer pelear. Ren dejó escapar un gruñido, sujetando el tronco con ambas manos. Sin pensarlo dos veces saltó en el aire, lanzándolo contra Vegeta. Vegeta rió ante su intento, extendiendo una mano y liberando una pequeña esfera de energía que eliminaba cualquier rastro de existencia de aquel tronco. Y antes de que pudiera llegar a su destino, alguien se interpuso. Un ceño notable apareció sobre su rostro. Apártate de mi camino, Nameku Seijin. Esto es entre él y yo. A pesar de la amenaza, Piccolo no titubeó. Una expresión seria y desafiante era visible sobre su rostro. Es suficiente. Él no dirá nada. Yo también siento curiosidad acerca de su origen, pero no lograrás nada de esta forma. Solo matarlo. ¿Por qué proteges a esta sabandija?
Además, ¿qué te hace pensar que sigo queriendo dicha información? Cuestionó Vegeta. Una sonrisa burlona se grabó en la expresión de Piccolo. Parecías bastante interesado hace apenas unos segundos. Comentó. Vegeta no estaba contento con la respuesta. Apretó los puños, mirando por unos instantes a Ren. Dejó escapar un gruñido, antes de alejarse y sentarse, su espalda apoyada contra un árbol. Notando cómo el peligro finalmente había pasado, se permitió buscar aire. Se había salvado de alguna forma u otra, pensó Ren. Desconocía por qué ese tal Piccolo optó por intervenir. Dejó escapar un gruñido, golpeando el suelo con impotencia. ¿Qué opciones tenía de sobrevivir rodeado de estas personas? Eran demasiado fuertes. Necesitaba buscar opciones en las cuales tuviera una mínima oportunidad de hacerles frente. Solo necesitaba jugar sus cartas apropiadamente. Si lo hacía, quizás podría sobrevivir y hacerse más fuerte. Una leve sonrisa se formó en sus labios, sentándose y permitiéndose relajarse. «Hey, chicos. ¿Podéis oírme?». La repentina voz sacó de su trance a Ren. Miró a su alrededor, en busca de la fuente de voz. Notó como todos parecían estar haciendo lo mismo, confundidos sobre quién había hablado. «Yamcha, ¿eres tú?», preguntó Bulma algo dubitativa. «Así es. Os estoy hablando mediante telepatía gracias a Kaio-sama». Fueron las palabras del hombre. ¿Telepatía? ¿Kaio-sama? Cuando parecía que nada más lo podía sorprender, al instante siguiente aparecía otra novedad. No lo comprendía. Este mundo era tan absurdo. El suyo podría ser una mierda, pero al menos no existían alienígenas capaces de destruir planetas u objetos capaces de conceder deseos. Por otro lado, Kaio-sama, el simple honorífico, ya daba indicios de que podía tratarse de algún tipo de entidad divina. Un ser respetado. Para él jamás sería algo así. No caería tan bajo como para adorar a tal ser. De hecho, ahora que podía confirmar la existencia de dichos seres, su odio hacia ellos solo se había visto incrementado. Apretó sus puños, su máscara escondiendo perfectamente sus emociones. «¡Qué alegría escucharte!», gritó la peliazul. «Sí, yo también estoy feliz de hablar contigo nuevamente, Bulma. Pero no es el momento para tener una charla. El motivo por el cual os estoy hablando, es para comunicaros qué sucedió en Namek. Posiblemente habréis notado la ausencia de Goku. Él no fue incluido en el deseo. Él mismo pidió permanecer en el planeta para poder continuar su pelea con Freezer». Todos los presentes se sorprendieron ante la revelación. Vegeta permaneció en silencio, pensativo ante aquello. Varios Namekuseijines se miraron entre sí, cuestionándose las acciones de aquel hombre. «Mi papá», Gohan comenzó a hablar, agachando su mirada de forma pensativa. Él se transformó en un Super Saiyajin. Los ojos del príncipe Saiyajin se abrieron ante aquello, mientras que Piccolo se limitó a parpadear. «¿Qué dijiste?», preguntó el Namekuseijin, algo confundido ante el término. «Es correcto. Goku se transformó y continuó su pelea contra ese monstruo. Y después de una intensa batalla logró terminar con él», continuó Yamcha. Todos quedaron atónitos ante las noticias. Los primeros en reaccionar fueron los Namekuseijines, dejando escapar vítores de felicidad ante la derrota del tirano. Pocos segundos después, Gohan y Bulma comenzaron a danzar de pura felicidad, mientras que Piccolo se permitió sonreír. Los únicos que no mostraban ningún rastro de felicidad, eran Ren y Vegeta. Si bien era un alivio que ese monstruo hubiera sido asesinado, las cosas para él no se resolvían con aquello. Necesitaba continuar pensando en sus próximas acciones. Cambio de punto de vista. ¿Cómo era posible? Esto no debería estar sucediendo, pensó Vegeta. Él siempre había soñado con ser el legendario Super Saiyajin. Asesinar a Freezer con sus propias manos. Había imaginado tantas maneras distintas de hacerlo, que necesitaría de varias horas para enumerarlas todas. Él no fue el elegido. Kakaroto lo fue. ¿Por qué todo tuvo que suceder de esta forma? Era él quien poseía una historia personal con Freezer. Era él quien tuvo que soportar las constantes humillaciones y torturas a manos del Arcosiano. Era él quien tuvo que tragarse su orgullo y dignidad para mantenerse con vida. Era él quien tuvo que trabajar como un esclavo desde la edad de 5 años. Era él quien tuvo que ver cómo su vida cambiaba con la destrucción del planeta Vegeta. ¿Y qué había de Kakaroto? Nada. Fue ajeno a la existencia de Freezer, viviendo tranquilamente en esta bola de barro. Incluso llegó a pensar que era un estúpido terrícola, hasta que Raditz decidió recordar que tenía un hermano pequeño. Él debió ser el Super Saiyajin. Él debió ser quien asesinará a Freezer. Y no el imbécil de Kakaroto. ¿Demostraría a Kakaroto? No.
Demostraría a todo el universo quién era el verdadero Super Saiyajin. No dejaría pasar de lado esta humillación. Al final del día, él sería el único en ser reconocido como el más fuerte. ¡Genial! Exclamó el hijo de Kakaroto con una sonrisa. Sí, genial, las palabras del hombre que se encontraba en el más allá transmitieron algo cercano a la tristeza. Ahora vienen las malas noticias. A pesar de que Goku logró ganar, él no pudo escapar a tiempo del planeta. Murió en la explosión del planeta Namek. El silencio se hizo ante las últimas palabras de Yamcha. Todas las celebraciones se desvanecieron, mirándose entre sí con cierta incredulidad. Sonrió ampliamente. Kakaroto había logrado obtener el título como el más fuerte del universo, para solo perderlo a los pocos segundos. Se lo tenía bien merecido. Le arrebató el derecho que tenía. Y con este giro en los acontecimientos, nadie podría interponerse en su camino. Pero, sentía algo raro. No sentía satisfacción en todo esto. Dejó escapar un gruñido, alzando su mirada hacia el cielo. ¿Por qué? Ren, por su parte, no mostró emoción alguna ante la noticia. Mostraba una permanente indiferencia ante los hechos que estaban siendo relatados. Ningún problema. Exclamó Bulma. Recordar que tenemos las Dragon Ball de Namek. Lo podemos resucitar junto al resto. Yamcha no tardó demasiado en responder. Kaio-sama dice que eso podría funcionar con Chaoz, pero, los casos de Krillin y Goku son diferentes. Ellos murieron en Namek y ya no existe. Si fueran a resucitar, lo harían donde alguna vez estuvo el planeta. Ellos morirían al instante ante la falta de oxígeno. Ante las palabras del hombre, la peliazul se derrumbó de rodillas. ¿Acaso sois idiotas? Solo necesitáis desear que traigan sus almas hasta aquí. Dijo Vegeta con una leve sonrisa. ¿Por qué los estaba ayudando? Sencillo. Kakaroto no podía morir de esa forma. Debía hacerlo a sus manos. ¿De qué le servía ocupar el puesto vacante que habían dejado Kakaroto y Freezer, si no podía demostrar su superioridad? Necesitaba humillarlo. Destrozar su orgullo y dejarle bien claro a todo el mundo quién era el Saiyajin más fuerte. Solo de esa forma quedaría satisfecho. Solo de esa forma podría recuperar su orgullo. Eso es. Exclamó Bulma. Grandiosa idea, Vegeta. Las palabras de la mujer provocando un ceño en el príncipe Saiyajin, que apartaba su mirada hacia un lado. Estúpida terrícola, pensó Vegeta. Tampoco era la gran cosa. Si usaran mejor sus cabezas, cualquiera podría haber llegado a tal conclusión. ¿Qué dices, Yamcha? ¿Funcionará algo así? Preguntó Bulma. Sí, eso servirá. Kaio-sama está sorprendido de que no se le haya ocurrido a él una solución tan simple. Exclamó Yamcha. ¿Podré ver otra vez a mi papá? Exclamó Gohan con felicidad. Se acercó hacia el príncipe Saiyajin, extendiendo una mano junto a una sonrisa. Gracias, Vegeta. El príncipe miró fijamente la mano, antes de apartarla con un manotazo. No te confundas, mocoso. Solo hago todo esto para tener mi revancha con Kakaroto. Murmuró Vegeta. Gohan asintió, antes de alejarse rápidamente. Bien, entonces haremos eso. ¿No os importa, verdad? Preguntó Bulma, dirigiendo su atención hacia los Namekuseijines. El nuevo patriarca negó con la cabeza. Por supuesto que no. Es lo menos que podríamos hacer por nuestros salvadores. Podréis utilizar las Dragon Ball como prefiráis. Comentó el anciano con una sonrisa. Lo único negativo es que deberéis esperar 130 días hasta que vuelvan a estar activas nuevamente. Finalizó el patriarca. ¿130 días? Eso es fantástico. Es mucho menos de lo que esperaba. Pensé que serían 365 días, tal como aquí. Exclamó Bulma. Por cierto, no tenéis dónde quedaros, ¿verdad? En ese caso os podéis alojar en mi casa. No os preocupéis, es muy grande. Todavía sobrará espacio incluso con todos vosotros ahí. Dijo con una amplia sonrisa la mujer. Los Namekuseijines se miraron entre sí, antes de asentir con sonrisas de agradecimiento. Disculpa las molestias. Respondió el patriarca. No hace falta disculparse. Dijo Bulma, antes de desviar su mirada hacia cierto príncipe Saiyajin. Tú también te puedes quedar. Tampoco tienes ningún lugar a donde ir, ¿verdad? ¿Qué? Vegeta quedó perplejo. ¿Por qué aquella terrícola estaba dándole cobijo? ¿Acaso había olvidado quién era? Era el responsable de haber asesinado a sus amigos. Ella lo sabía, pero, en ese caso, sus acciones no tenían ningún tipo de lógica. Estudió a la mujer frente a él, antes de recibir un guiño de su parte.
Podía sentir el calor subiendo a sus mejillas, sus dientes apretándose y apartando su mirada de inmediato. ¿Quién se creía esa mujer? ¿Qué hay de ti? ¿También quieres venir? Preguntó Bulma, en esta ocasión dirigiendo su mirada hacia Ren. Ren mostró sorpresa ante la invitación, aunque no tardó demasiado en dar su respuesta. Ya que me lo ofreces, no diré que no. Fue lo único que dijo. Cambio de punto de vista. Jamás había visto un edificio tan grande con anterioridad, pensó Ren. No solo era la estructura, sino todo el terreno que había. Miró de reojo hacia la mujer peliazul, la cual estaba explicándole algo a los Namekuseijines. Esta chica era multimillonaria, de eso no cabía duda. Bueno, notó cómo la chica se acercaba a él. ¿Tu nombre era Ren, cierto? Sí. Respondió. Si bien sentía curiosidad de por qué esta mujer había decidido ofrecerle cobijo, no preguntaría. Después de todo, no quería arruinar esta situación tan beneficiosa para él. Sígueme, te mostraré tu cuarto. Dijo Bulma con una sonrisa, volteándose y comenzando a alejarse. Observó por unos instantes la vista trasera de la chica, antes de seguirla. Tenía una buena figura, eso no lo iba a negar. Y bien. La chica parecía querer entablar algún tipo de conversación con él. ¿Qué te parece mi casa? Es la primera vez que veo un lugar como este. Fueron las palabras honestas de Ren. Sus palabras hicieron sonreír a Bulma con una pizca de arrogancia. Me lo imaginaba. Respondió ella. Entonces, dime. ¿Cómo terminaste en Namek? La pregunta lo hizo fruncir el ceño. Sabía que tarde o temprano esa pregunta aparecería. Y no tenía forma de responderla. Es decir, si optaba por decir la verdad, ¿acaso alguien lo creería? Y por otra parte, posiblemente era mucho mejor para él si todos creían que era un Saiyajin de verdad. No es de tu interés. Dijo Ren. Su respuesta provocó un suspiro en la chica. Ya me esperaba esa respuesta. Dijo Bulma. Después de un tiempo caminando por los pasillos, el dúo se detuvo frente a una puerta. Aquí estamos. Dijo Bulma. Este será tu cuarto. Cuenta con su propio baño y todo. Comentó, antes de señalar hacia un lado. Y si alguna vez te entra el hambre, si sigues todo recto por ese pasillo te encontrarás con la cocina. Puedes agarrar todo lo que quieras, no hay problema con eso. Comentó la mujer. Entendido. Con esas palabras dichas, Ren abrió la puerta. Parpadeó varias veces. ¿Qué demonios era esto? El tamaño de esta cosa era mayor que todo el apartamento en el cual vivía. Y no solo eso, ni siquiera había tenido la oportunidad de ver el baño todavía. Miró de reojo hacia atrás, percatándose de que Bulma todavía seguía ahí. ¿Ocurre algo? Preguntó Ren. Oh, no es nada, Bulma dijo con una sonrisa. Es solo, no pude evitar fijarme que todavía tienes una cola. Finalizó la mujer. Arqueó una ceja. ¿Acaso era extraño? Lo desconocía. Soy un Saiyajin. Dijo Ren. Lo sé. Solo, no causes problemas, ¿vale? Dijo ella. Sé cuestión de qué podría estar hablando. ¿Qué problemas podría causar que involucrará su cola? ¿A qué te refieres? Ella parpadeó varias veces antes de hablar. Ya sabes, si por algún casual miraras la luna llena por error, te transformarías en un mono gigante descontrolado. No quiero que algo así pase, ¿sabes? Oh, eso. Fingió saber acerca del tema. Por otro lado, pensó detenidamente en sus palabras. Así que si miraba la luna llena, ¿sufría algún tipo de transformación? Vegeta y Son Goku no tiene colas. ¿Qué sucedió con ellas? Preguntó Ren. Si la cola iba a suponer un mayor problema que beneficio, quizás era mejor deshacerse de ella. Se las cortaron. Y quizás tú deberías hacer lo mismo. Exclamó la mujer. Miró de reojo hacia su cola, meditando sobre qué hacer con su extremidad peluda. La idea de cortársela parecía ser lo más inteligente, por otro lado algo en su interior detestaba la simple idea de hacerlo. Lo tomaré en consideración. Respondió Ren. Bulma asintió antes de hablar. Bueno, te dejo. Necesito enseñar a los Namekuseijines el lugar. Y asegurarme de que Vegeta no haga nada estúpido. Y con eso dicho, ella se alejó. Cerró rápidamente la puerta, una pequeña sonrisa apareciendo en sus facciones. Asegurarse de que Vegeta no hiciera nada estúpida, ¿verdad? Eso significaba que él no era considerado como una amenaza, pensó Ren. Era algo que podía aprovechar sin ningún tipo de duda. Estúpidos. Confiar en alguien que acababas de conocer de esa forma, era el peor error que podías cometer. De todas formas, tampoco actuaría a lo loco. Su situación actual era mejor de lo que habría llegado a imaginar.
Poseía un techo donde vivir y comida gratis. Por otro lado, si quería sobrevivir en este mundo necesitaba hacerse más fuerte. En primer lugar, debía descubrir cómo volar y lanzar esas bolas de energía. Pero ni siquiera sabía por dónde empezar. Y pedir ayuda no era algo que fuera de su agrado. Miró de reojo hacia un rincón del cuarto, notando el escritorio junto al ordenador. Dejó escapar un pequeño bufido, sentándose y encendiendo la computadora. Por el momento intentaría descubrir todo lo posible por su cuenta. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el primer capítulo. Ante cualquier duda o sugerencia ya sabéis, podéis dejarlo en la caja de comentarios. Hasta la vista.